Un gusto. Qué bueno. Igual. Estábamos Sí, chusmeteando. está muy bien, está muy bien. Ahí No, entró quería Pati. ver, Pati, quería ver quiénes más estábamos anunciados para hoy. ¿Cómo Osvaldo, están? Hola, ¿sí me ven? no te vemos, Pati. Ahí. Ahí ya. ¿Cómo Ahí. están? Hola. Ahí. Buenas, ¿cómo han estado? Pensé que era las 6 de la tarde, Sí. o sea, a las 8. Pero bueno, aquí estamos conectadas. Está Ujú. Alejandra de Más. Por ahora estás tú. Alejandra, que está en Bariloche. Hola, Hola, Alejandra. mucho gusto. Lindo. Qué bien. Bueno, bien. Tú vas a grabar entonces como lo que voy a plantear hoy. Ya estoy grabando. Hola. Hola. Vamos a tener un asistente que es mi nieto. Vamos a tener un asistente aquí mientras llega el papá. Bueno, bien. Bien, un invitado especial. Muy bien. Es un invitado súper especial. Bueno, mis niñas queridas, entonces, pues yo quería reunirme con ustedes y con todos los que están en la cátedra, porque sé que de todas maneras el diplomado va a tener como el archivo de las aclaraciones, encuentros que tengamos, las grabaciones. En ese sentido, estoy muy contenta porque que las personas que quieran ver esto después, pues lo pueden ver. Yo quisiera compartir entonces una presentación que tengo aquí en mi ¿cómo se llama? En mi pantalla, porque es con esta presentación que quiero trabajar un poco. Bueno, lo que yo quiero trabajar hoy un poco para ponerlos a ustedes en el contexto de por qué hablamos de una crisis de la racionalidad occidental. Es como las figuras de la crisis y, digamos, los orígenes de la crisis de esta racionalidad, las distintas figuras, las distintas maneras de manifestarse esta crisis, y por supuesto una relación permanente y continua con, eh, digamos, con la perspectiva de la diplomatura, que es la perspectiva de qué se está pensando en este sur que somos, qué pensamiento ambiental estamos construyendo en este sur que somos. Y en esa perspectiva, pues quiero trabajar hoy un tiempito. Silvina dice que más o menos una horita, pero siento que tenemos como un poquito de elasticidad con el tiempo, de tal manera que podemos terminar antes, terminar un poco después y sobre todo poder conversar, un poco poder conversar. Bueno, yo creo que el primer momento o sea, el momento con el cual se inicia nuestra civilización occidental, es un momento que ya anuncia una crisis que no es solamente la crisis de la racionalidad occidental, de la cual hablaremos, por supuesto, como énfasis en este módulo de la diplomatura, sino que es sobre todo la crisis de la civilización que comienza. O sea, desde que comienza nuestra civilización occidental, comienza, digámoslo así, como una crisis, porque comienza a partir y gracias a algo que nosotros hemos llamado la escisión, ¿cierto? Una escisión que indudablemente tiene varias maneras de pensarse. Por ahora pensaríamos en la escisión humano-naturaleza, una de las maneras de nombrar la escisión humano-naturaleza. Esa decisión pues tiene podemos pensarla desde varios lugares geográficos. Un lugar geográfico de esa escisión pues significa como una separación, una ruptura, pero una ruptura y una separación creada, construida
cultural, civilizatoriamente, esa escisión, esa separación comienza como en dos geografías. Una geografía es la Mesopotamia y otra geografía es el Mediterráneo. Mesopotamia, ustedes saben, significa, hola Claudia, entró una nueva persona. Sí, Claudia se está sumando. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Estamos hablando un poco del origen de la crisis de la racionalidad moderna, como para ponernos un poco en el contexto de las necesidades que ustedes tienen, en el contexto como de la conversación que vamos a sostener permanentemente por medio de los foros, por medio de los chats del aula virtual. Estaba entonces diciendo que el inicio de la civilización occidental también es el inicio de una escisión entre humano y naturaleza, que se expresa en dos geografías. Una es la Mesopotamia, la mediana de las tierras fértiles, el lugar pues donde se configura todo el pensamiento judeo-cristiano, y otra es el Mediterráneo, que es ese mar entre dos tierras. La media luna de las tierras fértiles es tierra entre dos ríos, y el Mediterráneo es un mar entre dos tierras. Es fundamentalmente todo el pensamiento, digamos, griego, que se configura con los orígenes de la filosofía occidental. Perdón un momentico, atiendo una cosa. Pero sí estamos ahora. Hola, Claudia. Hola, ¿Cómo ¿Qué tal? estás? bien, gracias, doctora. Bueno, es la primera vez que nos vemos Es así la a primera través vez. del video. No sé si tengo imagen, yo sí las Sí, veo a las 4. te Sí, sí, vemos sí, sí, sí. perfecto. Sí, sí. Gracias. Qué bueno, No, qué bueno. esperen un momentico, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Yo estaba preocupada porque no había podido ingresar, pero me faltaba la clave y ya la puse y perfecto. Ah, bien. Bien, bien. Bueno, bien. Es que como estoy enferma de un pie, me vienen a visitar los amigos. Muy Entonces bien. llegó una amiga y le dije que me esperara 45 minutos, una horita, que ya dentro de 45 minutos, una horita podemos conversar. Bueno, entonces estaba hablando de la decisión humano-naturaleza. Es una separación, una decisión que va creciendo tanto en profundidad como en densidad. Es una escisión que no es solamente del sujeto racional con el mundo objeto cuantificable, sino que es la escisión que se va a manifestar entre cuerpo y alma, entre espíritu y Ujú. materia, entre cultura y naturaleza, entre sociedad y naturaleza, entre el campo y la ciudad. Es una escisión que va a estar como apareciendo, ¿cierto? Haciendo rizoma en las distintas configuraciones de nuestra, digamos, de la diáspora civilizatoria. Y en esta perspectiva, pues, se puede nombrar de muchas maneras. Las que dije no agotan los nombres de la decisión. Hay más maneras de pensarla. Y esa decisión va a ser como el fundamento, como la base, ¿cierto? Como los cimientos de eso que llamaríamos la crisis de la racionalidad moderna. A ver, esto como aquí, cómo me anda. Ujú. ¿Cómo hago para que me cambie la diapositiva? Ahí, siguiente. Bueno, Ahí está. porque con el enter no me cambia, ¿cierto, Anita? No, ¿y no tenés el mouse, Pati? No tengo mouse. Ah, Bueno, pero así, o con la Pero así, flechita del teclado. Aquí. Ay, sí, ya. Ahí va. Listo. Ah, Con las flechitas y todo. Bueno, ustedes conocen a nuestro querido Enrique Leff. Enrique Leff en el prólogo de un bello libro de un bello libro que escribe Augusto Ángel Maya, que se llama El retorno de Ícaro. Hablaré de eso en otro momento. Dice Enrique Leff: ¿cuántas veces sabremos devolver la mirada? Yo no veo bien mi diapositiva. ¿Cómo hago para verla bien? Nosotros ya estamos bien. Ya la estoy viendo. Perdón. Volver la mirada para buscar
en el origen mítico atrás, ¿no? Volver la mirada hacia atrás para buscar en el origen mítico una verdad primera que nos devuelva el sentido de las cosas, retornar a la palabra primigenia, a la mirada inaugural del mundo, desandar los caminos del pensamiento, dice Enrique, refiriéndose al trabajo de Augusto Ángel que se llama El retorno de Ícaro, desanudar los laberintos del conocimiento, volver a la naturaleza virgen para tomar de nuevo vuelo y luego desalar para volver a abrazar el mundo. Es el eterno retorno para reunir a la cultura con la naturaleza. Sobre todo porque nuestra civilización occidental en esa escisión, en esa ruptura, nos separó definitivamente, ¿cierto? Y se crearon dos mundos, que eso es mucho toda la filosofía occidental, incluso la filosofía moderna, por supuesto que también, el mundo metafísico y el mundo de la fisis. Y dentro de esos dos mundos es que, digamos, yo trato en El Reencantamiento del Mundo, que es un libro que ustedes están leyendo, están en el capítulo primero, yo trato de mostrar entonces ese origen de la decisión, ese origen de la separación, ¿cierto? Mostrándolo también, acudiendo pues al pensamiento platónico de un lado, pero también al pensamiento judeocristiano, porque ambos pensamientos se fundan, ¿cierto?, en esa separación hombre naturaleza, humano, naturaleza. Y por supuesto, en esa separación vamos nosotros a deambular. Nosotros vamos a deambular en esa separación y esa va a ser la tragedia de Occidente. Saben ustedes cómo, digamos, se nombra como tragedia, no aquello catastrófico, sino la tragedia es aquello que están en una gran tensión, son esos dos polos de tensión en los cuales nosotros nos hemos desenvuelto a lo largo de los despliegues de la civilización occidental, que queriendo ser finitos, pues queriendo ser infinitos somos finitos, que queriendo ser inmortales somos mortales, que digamos que todo el viaje civilizatorio ha estado muy permeado por esa visión trágica del mundo que definitivamente va a recoger de una manera muy bella Nietzsche en ese magnífico trabajo que se llama El nacimiento de la tragedia. Entonces Enrique Lev lo que va a plantear aquí es que el retorno de Ícaro es la propuesta que construye Augusto Ángel, fundándose el mito de Ícaro para reunir la cultura con la naturaleza. Es una manera de nombrar, acudiendo a lo mítico, acudiendo a lo poético, acudiendo a lo estético de la misma civilización occidental, acudiendo a eso mismo, buscando y tratando de encontrar en esos mitos fundantes de la civilización occidental una manera de poder entonces, digamos, hacerle frente, comparecer ante la crisis ambiental. En esa perspectiva, entonces, aquí está la carátula del retorno de Ícaro, un bello texto que quienes quieran puedo colocarlo también, lo podemos subir a la plataforma. Es un bellísimo libro porque miren el subtítulo, La razón de la vida, muerte y vida de la filosofía, una propuesta ambiental, y es la necesidad o la urgencia también de abandonar, no de negar, no de ir en contra, sino de abandonar, o de por lo menos poner en pausa la filosofía occidental para poder conseguir un pensamiento ambiental. Como les digo, no es negar la filosofía, no es ir contra ella, no es declararle la guerra a la filosofía, por supuesto, nada de eso, sino simplemente lo que se está proponiendo es que necesitamos urgentemente otra manera de pensar, o un pensamiento otro, porque definitivamente el pensamiento occidental, la filosofía occidental, ¿sí?, se refugió en el mundo de la metafísica. En esa perspectiva tenemos aquí a Augusto Ángel Maya, él es el maestro de maestros del pensamiento ambiental latinoamericano, nace en 1932, muere en en el 2010, el 11 de septiembre del 2010, nace aquí en Manizales y va desplegándose en torno a todo un trabajo filosófico, político, estético y ambiental. Augusto dice
precisamente en el retorno de Ícaro, dice, para escapar al laberinto que él mismo había construido, Dédalo, el hábil ingeniero cretense, tuvo la peligrosa ocurrencia de construir un par de alas para él y otro para su hijo Ícaro. A pesar de las recomendaciones de su padre, Ícaro echó a volar alegremente, ascendiendo sin temor hasta la cercanía del sol. El calor solar derritió la cera que mantenía unida las lustrosas plumas e Ícaro se precipitó a tierra sobre la isla que lleva su nombre. En ella no queda sino un recuerdo y su tumba. Este mito simboliza bien la trágica historia de la cultura occidental. En esa perspectiva, yo quería que miráramos algunas pinturas de Ícaro. Esta, por ejemplo, es una pintura de Andrea Sacchi. Perdón. Ana, Sí, aprovecho para comentarte que sabés que del listado de los que podían asistir hoy al conversatorio está faltando Ana Schwarstein y Osvaldo. sí. Yo les escribí recién, Ah, pero no sé si... no tenía ningún mensaje de ellos, Ah, así que no sé. ok. Gracias. Me fijé recién. Bueno, Andrea Sacchi, a ver, Ícaro y todo el mito de Ícaro va a ser pintado por muchos pintores, va a ser trabajado por muchos poetas, muchos escritores, porque es un mito fundante de la civilización occidental. O sea que las pinturas que traemos acá son pinturas que tienen ese sentido, ¿no es cierto? Mostrar, por ejemplo, la advertencia que en esta pintura de Andrea Sacchi, Ícaro, el padre de Ícaro, que es Dédalo, aquí está Dédalo, le está haciendo a su hijo, le está haciendo unas advertencias. Las advertencias eran serenidad, eran términos medios. Tú vas a volar porque tenemos que salir del laberinto, porque si no el minotauro nos va a devorar, nos va a matar, ¿no es cierto? Y tenían que salir por aire porque no había otra opción. eh, pero indudablemente todas las pinturas que vamos a ver son un padre que es el ingeniero, que es el arquitecto maduro, una persona serena, que sabe los límites de la técnica, que sabe los límites de los saberes, y un adolescente, que es Ícaro, su hijo, que es un joven adolescente, que no te pone límites, que no sabe los límites, que no quiere entender de límites, y que representa muy bien como esa tensión trágica en nuestra civilización occidental. Aquí está poniéndole las alas. Ícaro está pues en una actitud absolutamente veleidosa, mirándose las alas como le están quedando de bonitas. Mientras tanto su papá le está advirtiendo con la mano izquierda que no vuele demasiado alto porque si no el calor del sol va a derretir sus alas y que si vuela demasiado bajo, el agua del mar va también a hacer que las alas caigan. Y en ambos casos, Ícaro seguramente va a morir. Evidentemente esas advertencias son las advertencias y son las maneras como son el llamado a la serenidad y son esas voces que a lo largo de los despliegues de la diáspora civilizatoria occidental, de la diáspora civilizatoria que también ha sido una diáspora colonizadora y neocolonizadora, indudablemente en esa diáspora se ha ido introduciendo la idea de la separación ser humano-naturaleza, de la separación hombre-tierra, de la separación cultura-naturaleza, y por eso, digamos, hemos llegado a la crisis ambiental en la que estamos, donde la racionalidad occidental moderna juega un papel fundamental, ¿cierto? Digamos, como partícipe de esta crisis y también digamos, como creadora y recreadora de esta crisis ambiental. Aquí está, por ejemplo, una pintura muy linda de Anthony Van Dyck, es de 1620 la pintura, fíjense, no Dédalo, siempre en esa actitud de advertirle al niño que no comprende, ¿no es cierto? Por más que le expliquen, de advertirle al adolescente por qué hay que ponerse límites, por qué no podemos volar demasiado alto, por qué tendríamos que tener siempre una cercanía con la tierra. Y aquí pues ya está preparándose Ícaro para volar, aquí está su papá que lo va a lanzar a volar, aquí lo lanza a volar, esto es de London, de Paul London, y aquí por supuesto empieza
Ícaro empiezan a deshacerse, empieza a deshacerse la cera con la cual las alas han sido pegadas y Ícaro comienza a caer ante la mirada angustiada de su padre Dédalo y ante un paisaje que no se preocupa mucho por la caída de Ícaro, porque esto es en el siglo XVII, mientras que, por ejemplo, el Ícaro de los pintores del siglo XX, como Henri Matisse, por ejemplo, o Marc Chagall, van a ver ustedes cómo son unos ícaros muy diferentes. Este es un ícaro de Peter Paul Rubens, también está expresando en ese rostro de Dédalo toda la angustia de la caída de su hijo. Aquí está la pintura de Marc Chagall, que ya es en 1975, y fíjense ustedes cómo hay una gran preocupación de todos, ¿cierto? Sí. Porque Ícaro cayó, porque Ícaro cayó. Y este es Dédalo tratando entonces mejor dicho, absolutamente desolado y devastado por la muerte, por la caída de su Ícaro. Y esta la de Henri Matisse, que es muy bella y Sí. que es la información que también nosotros estamos construyendo de un sentipensar, ¿no es cierto? Porque la racionalidad moderna nos llevó un poco a la idea de que el pensamiento no podía ser sentimiento. Pero el pensamiento no puede ser pensamiento sino gracias al sentir, y el sentir es aquello que nos conecta con el todo, ¿no es cierto? La expansión de lo estético. Esta pintura hermosa de Henri Matisse, miren ustedes cómo ese corazón, ¿cierto? Ese dolor, ese dolor de no haber comprendido los límites, ese dolor de asistir a la catástrofe a la que estamos asistiendo ya, ¿cierto? De asistir a la devastación, a la desolación, a las que ya estamos asistiendo. Entonces, aquí hay un ícaro que nos gusta mucho a nosotros, que es el de Peter Bruegel el Viejo. Fíjense ustedes cómo es un ícaro que es un paisaje donde lo que menos vemos es a Ícaro. Nos toca ser muy agudos para ver que Ícaro está aquí, en estos piececitos. Estos son los piececitos de Ícaro que ya cayó, ¿sí? Dédalo ya no está por ninguna parte, no lo vemos por ninguna parte, y lo que vemos es un agricultor que sigue su trabajo, su vida cotidiana, un pastor que sigue su vida cotidiana, un navegante que sigue su vida cotidiana, un pescador que sigue su vida cotidiana. Recuerden, esto es siglo XVI, 1558, es una pintura muy del primer barroco, del siglo XVI, es una pintura maravillosa, porque lo que muestra es que en ese momento, ¿cierto?, la caída de Ícaro solamente significaba eso, la caída de alguien que quiso volar demasiado alto y el calor del sol deshizo sus alas. Pero, volviendo a la de Matisse o volviendo a la de Chagall, fíjense cómo nos está importando a todos esa caída de Ícaro, es decir, ese momento ya en que la crisis ambiental, como expresión de una crisis, como expresión de un exceso de racionalidad, como expresión de una biopolítica racionalista dominadora del mundo de la vida, como expresión de una geopolítica que durante todo el siglo XX partió el mundo en pedazos de acuerdo a los recursos naturales que estuvieran dispuestos para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo industrial. Esa racionalidad que quiso industrializar la tierra y que ha industrializado la vida, la tierra, el pensamiento, la escritura, todo se industrializó, o se ha venido industrializando precisamente por el exceso de esa racionalidad, que obviamente el exceso de racionalidad también es una manera de ser de la razón. O sea, no es la locura, el exceso de racionalidad es eso, es una racionalidad que se impone, una racionalidad que se vuelve única, que se vuelve universal, una racionalidad que no atiende a las particularidades, a las diferencias, a la diversidad del mundo de la vida. En esa perspectiva, entonces,
Aquí hay otros ícaros de otros pintores. Este es un ícaro que nos ha encantado mucho. Esto es de unos arquitectos, es un performance de Robert y Chana Parker Harrison, que son unos arquitectos, de Architect Brothers se llaman ellos, son unos arquitectos norteamericanos, están vivos, nacen en 1955. Y este ícaro es muy doloroso porque es también su tragedia, ¿no? Como nosotros, como quien nos enseñó a volar, ahora está enjaulado y queremos apresar la naturaleza, la tierra, que ha sido la maestra, la que nos ha enseñado todo, ¿no? Este es otro ícaro, ¿cierto? El funcionario del PNUD, el funcionario del PENUMA, ¿cierto? Que todavía cree que es posible un ordenamiento territorial y un ordenamiento ambiental y que no entiende, no comprende que estamos en un momento de tal crisis que lo que necesitamos es una salida radical y profunda del circuito del pensamiento y de la racionalidad moderna. Aquí tenemos otro ícaro que también es supremamente catastrófico y doloroso. Este hombre todavía quiere volar, ¿sí? Hay unos que todavía quieren volar, podemos volar. Estamos todavía, ¿cierto?, en el sueño de la metafísica, en el mundo de la metafísica, y no nos damos cuenta de la devastación y de la crisis que hemos producido. Este es otro ícaro, el del optimismo tecnológico, el que quiere apresar las nubes, apresar el cielo, apresar el agua, apresar el aire, todo lo quiere meter en el laboratorio en nombre del desarrollo sostenible para dominar de una manera más profunda, más refinada, más atroz el mundo de la vida, la tierra, la naturaleza, las atmósferas, el espacio, todo lo existente y convertirlo en recurso energético, convertirlo, aquí está es Monsanto, ¿cierto? Queriendo apropiarse de todas las semillas y queriendo cortarlo todo, ¿cierto? Para él ser el dueño de la vida. eh, y así, este ícaro que va cayendo en un barrio cualquiera de nuestras ciudades, aquí va cayendo este ícaro con todas sus cosas, ¿no? Sí, son muy lindas esas ilustraciones de Robert y Chana Parker Harrison y esta que es el ícaro que cayó y que sin embargo, a pesar de que ya ícaro cayó, ya se está ahogando y sin embargo seguimos en el sueño de la metafísica, que a mi manera de ver es el sueño del desarrollo, ahora sostenible, sustentable, con todos esos apellidos, pero que sigue siendo un discurso absolutamente engañoso de lo que sería realmente la, de lo que sería realmente pensar esta crisis ambiental. Hay un geógrafo maravilloso, Giorgio Antei, italiano, está vivo, que va a trabajar otro mito que también me interesa mucho que lo veamos, porque si bien esto se llama crisis de la racionalidad occidental, esto tiene un origen en los mitos fundantes de nuestra civilización occidental. Este mito se llama el mito de Heracles y Anteo. Dice Giorgio Antei en un bello texto que se llama Contra Natura, le recomiendo este geógrafo maravilloso, ha venido a trabajar aquí a Colombia, etc. Dice, en la batalla entre Heracles y el gigante Anteo, hijo de Gea, el héroe logra matar al gigante, quien se agita moribundo entre sus brazos inclementes. En un primer sentido, esta victoria alude a un imaginario occidental. Es el triunfo del espíritu sobre las pasiones inferiores, es el triunfo del mundo inteligible sobre el mundo sensible, es el triunfo de lo divino sobre lo mundano. Sin embargo, existe otro significado que alude a la escisión hombre-naturaleza. La victoria, el subrayado son nuestros, la victoria del héroe significa la destrucción del vínculo con la tierra, el distanciamiento del hombre de su entorno natural. Matando a Anteo, Heracles destruye su carácter natural. Y esa ha sido la lucha de nuestra civilización occidental. La civilización occidental, como ha creído que tiene la verdad, que tiene el proyecto del planeta, que tiene las verdades universales, que tiene las teorías universales, que tiene los principios universales, ella siempre ha creído que ella es salvífica
que ella es salvadora, ella ha tenido siempre una posición mesiánica, una visión mesiánica del mundo. Y ese es Heracles. Heracles siempre ha querido, por algo Heracles es Hércules, que es ese gran titán, ¿cierto? Ese titán de la mitología. Heracles siempre ha querido, esta es la civilización occidental, siempre ha querido separarnos. Nosotros somos como los anteos, sobre todo América Latina, África, otras culturas, otras geografías, donde para nosotros la relación con la tierra siempre fue una relación matricial, una relación patricial, una relación afectiva. La tierra siempre la hemos pensado como madre, la tierra siempre la hemos pensado como útero, la naturaleza, etcétera. Pero entonces, claro, la civilización occidental ha querido liberarnos de esa relación con la tierra, ha querido como separarnos de la tierra, y el mito de Heracles y Anteo lo expresa de una manera muy bella. Miren, este es Heracles con esa cara de triunfo, una cara casi morbosa de triunfo, sobre Anteo, que está como rendido ante la fuerza de Heracles. Este es un Heracles que tiene como una cara muy parecida al rostro de Jesucristo en la cruz. Y este es un Anteo muy diabólico. Fíjense, el rostro de Anteo es supremamente diabólico, porque claro, recuerden ustedes como una de las características del mundo judeocristiano pues ha sido como uno de los tejidos simbólicos de, digamos, de ese pensamiento, ha sido la idea de que lo terrestre es diabólico, de que en la tierra está el infierno, y lo que quiere, pues por supuesto, Heracles es salvarnos del infierno. Es salvarnos. Esto es de Lucas Cranach, el viejo, esto se llama Heracles, y es de 1550. Esta es una que me gusta mucho porque es una pintura, o es una aguatinta, donde Heracles se lleva a Anteo y empieza como el viaje civilizatorio, ¿no? Es decir, por donde va pasando Heracles, o sea, la civilización occidental, va buscando romper esas relaciones profundas, telúricas con la tierra, va buscando esa separación, va buscando instalar sus grandes imaginarios metafísicos de lo que sería lo que sería tan fuerte en la civilización occidental, pero lo que lo haría tan frágil, porque lo que es tan fuerte en la civilización occidental es también lo que la ha hecho tremendamente frágil desde el punto de vista ambiental. Esta es otra perspectiva muy interesante, otra pintura de Heracles y Anteo. Heracles sigue siendo aquí este que agarra a Anteo como sea y lo arranca, ¿no es cierto?, incesantemente, incansablemente, por todas las geografías, está buscando siempre la civilización occidental y la racionalidad moderna arrancarnos de la tierra. Lo que no hemos visto es que ellos han buscado arrancarnos de la tierra para quedarse con ella y volverla recurso y volverla objeto de mercancía y volverla, ¿sí?, industria. Eso es lo que no hemos visto. Nosotros vemos una cara, pero no vemos la otra. Digo yo, el despliegue de la civilización occidental es el despliegue de la escisión hombre-naturaleza, cultura-naturaleza, sociedad-naturaleza. Su momento más álgido comienza en la Baja Edad Media, cuando comienza a configurarse el pensamiento burgués que asume la libertad como romper amarras con la naturaleza. Esto quiero que lo piensen un poquito, porque es que el pensamiento burgués que se va configurando desde la Baja Edad Media, cuando aparecen los fauborgos en el siglo XII, cuando empieza a activarse el comercio, etc., el pensamiento el pensamiento burgués comienza a configurarse sobre la idea de que para ser libres tenemos que romper amarras con la naturaleza. ¿Y qué significa romper amarras con la naturaleza? ¿Cierto? Salirnos de sus determinaciones, salirnos de sus leyes, salirnos, como dice Augusto Ángel, romper con la ley de nicho, con la función de nicho, y hacer todo aparte. Y pensar que eso es la cultura, ¿no es cierto? Y a nosotros, ¿qué nos llegó? ¿Qué concepto de cultura nos llegó? Nos llegó un concepto de cultura absolutamente desligada de la naturaleza. Casi que la cultura era contra natura, casi que la cultura era aquello
que era la superación de las determinaciones de la naturaleza, y eso se sigue pensando en muchos de los estudios culturales. Esto origina el proyecto de la modernidad, el despliegue de la razón sobre sí misma, cuya encarnación tendrá como lugar de nacimiento y realización la organización del mundo habitado, la industrialización de la tierra y la producción incontenible de muerte. Tres aspectos que están absolutamente ligados con la racionalidad occidental, ¿cierto? La urbanización del mundo habitado, la industrialización de la tierra y la producción incontenible de muerte. Dice Augusto Ángel algo maravilloso. Dice, el problema ambiental no consiste en transformar, sino en no saber transformar. Y claro, si nosotros hemos transformado el mundo a espaldas de la naturaleza, rompiendo amarras con la naturaleza, sin querer comprender su lengua, sus designios, sus enigmas, sino creando ciencias, que son las ciencias naturales y también las sociales. Sobre todo el concepto de ciencia el concepto de ciencia moderna y la esencia de la ciencia moderna es que la ciencia nos permite el dominio en este caso el dominio de la naturaleza, a través de un conocimiento reduccionista de la naturaleza, de un conocimiento de la racionalidad lineal, que vamos a ver ahora o en otro encuentro, donde la racionalidad analítica entra a jugar un papel fundamental en las consideraciones y en las concepciones de naturaleza, de tierra, de sociedad, de cultura, y esto, por supuesto, es la base del proyecto de la modernidad. O sea que fíjense ustedes que el gran proyecto moderno, que es el despliegue de la razón sobre sí misma, es el despliegue de una racionalidad metafísica que busca permanentemente romper amarras con la naturaleza y que busca construir saberes y conocimientos para dominar la naturaleza y dominar a los otros, y no para comprender, respetar y habitar poéticamente o habitar amorosamente, si se quiere, si queremos utilizar ya el término, habitar afectuosamente, afectivamente con otros la tierra. Esa es la gran diferencia y ese es el gran problema que anuncia ese despliegue de la razón sobre sí misma, esa crisis de la racionalidad moderna. Y esta frase de Augusto Ángel que dice el problema ambiental no consiste en transformar, sino en no saber transformar, tiene que ver directamente con que entonces una racionalidad metafísica, ¿cómo va a saber transformar la naturaleza? Se ufanan los grandes investigadores, geólogos, geógrafos, biólogos, químicos, físicos, gran parte de los grandes investigadores nos ufanamos hoy de haber llegado a un lugar muy alto del conocimiento sobre la naturaleza. Pero qué lejos estamos. Los enigmas, sí, como dice Jaime Pineda, recordando bellísimamente al poeta Hölderlin, ¿cierto? He ahí el enigma, dice Hölderlin, y lo recupera Jaime en uno de los textos que les mandé, ¿sí? Dice, he ahí el enigma. Es que el enigma de la naturaleza es de una potencia profunda. La naturaleza es enigmática. Por eso, todavía como nosotros nos estamos moviendo es con paradigmas. La propuesta de nosotros también es abandonar incluso los paradigmas, porque los paradigmas también tienen que ver con racionalidad. Abandonarlos o por lo menos colocarlos en la sombra para que no alumbren tanto y para que nos permitan ver otras cosas, ¿no es cierto? Nosotros estamos publicando un libro con la Claxo que se llama La subjetividad en la sombra, y precisamente ahí lo que estamos proponiendo, recordando a María Zambrano, esa filósofa española maravillosa, que plantea la urgencia no de negar la razón, no de ocultarla, sino de colocarla en la sombra, en la sombrita, ¿cierto? Para que ni se queme, ni nos queme, pero también para que nosotros podamos ver otras maneras de pensar. Y dice el José Luis Pardo en esta diapositiva, habitar poéticamente la tierra significa habitarla comprendiendo su lengua y en esa comprensión saberla transformar. Nosotros no estamos sabiendo transformar la tierra porque nosotros no hemos pensado habitarla poéticamente, nosotros hemos pensado dominarla, explotarla, devastarla,
en nombre del desarrollo, lo más triste, pero que es un acontecimiento histórico que lleva ya 50 años en nombre del desarrollo sostenible y de la sustentabilidad. En esa perspectiva, la propuesta de nosotros es, ¿cierto?, sentarnos a pensar el origen, en qué momento esa racionalidad moderna comienza a configurarse de tal manera que, y esto es un grabado de Alberto Durero, este grabado se llama El Portillo, es un grabado de 1525. Alberto Durero es un pintor y grabador italiano del Renacimiento. Y miren lo que pinta Durero, ¿sí? Ya está pintando cómo estamos nosotros, ¿sí?, viendo la tierra, la naturaleza, la vida. La estamos viendo a través, entonces, de un portillo, que en este caso el portillo es una cuadrícula, y la estamos reduciendo a datos, a cuentas, a números, a informes, ¿no es cierto?, que es lo que se llama desde una racionalidad ambiental, desde una racionalidad ambiental, pero oficialista, el mundo de las cuentas ambientales. Esta es una pintura de William Blake. Saben ustedes que William Blake en el siglo XIX fue un pintor romántico, absoluta, que para nosotros ha sido uno de los grandes inspiradores del pensamiento ambiental, como poeta y como pintor. Esto se llama El anciano de los días, esta pintura de William Blake, y es precisamente esa idea de que el Dios, ¿cierto?, universal, es el Dios que lo mide todo, es el Dios que tiene los instrumentos de medición, ¿no es cierto? Aquí en la primera también hay instrumentos de medición, ¿no es cierto? Está esta criba, está la cuadrícula, ¿sí? Aquí hay instrumentos de medición, aquí hay instrumentos de medición, y en muchas de las pinturas de Durero, en muchas de las pinturas de los pintores maravillosos, están los instrumentos de medición que va mostrando esa idea que va a estar presente ya paradigmática en que todo lo que se mida es verdadero y que las medidas exactas son las que nos permiten realmente tener una aproximación a la verdad. Que la verdad es sinónimo de precisión y que la verdad es sinónimo de número y que la verdad hay que cuantificarla y que si la verdad no se mide con instrumentos que si el mundo de la vida no se mide con instrumentos de medición y no tenemos datos exactos, estadísticos del mundo de la vida, eso no es verdadero. Y en esa perspectiva, entonces, claro, esa racionalidad moderna, ¿cómo va a permear todo el conocimiento académico, va a positivizar el mundo de la vida, con excepciones extraordinarias y maravillosas, por supuesto, que ustedes leerán en nuestros textos y que dialogarán con esas cosas que escribimos y que indudablemente será como el gran paradigma de la modernidad, una racionalidad calculante, un mundo de la vida que se tiene que reducir al cálculo, unas verdades que tienen que ser pasar la prueba de la medición, la prueba de la experimentación, ¿cierto? Y que finalmente eso se va a reflejar también en esa racionalidad ambiental que a pesar de que estemos hablando en clave de Enrique Leff, en clave del mismo Augusto incluso, pero ya no tanto en clave nuestra, aunque también en un tiempo que estuvimos muy cercanos al tema de la racionalidad ambiental, ha habido una superación de la visión mecánica del mundo y de que la crisis ambiental se soluciona con soluciones mecanicistas, ¿cierto? Como lo está expresando este performance de Robert Chana Parker Harrison, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este es otro performance, son las cuentas ambientales, ¿no? Este es un funcionario, no sé qué entidad internacional o nacional, ¿sí?, que está dedicado a contabilizar la devastación de la tierra, ¿no es cierto? Se cree que con eso, entonces se va a comparecer ante la crisis, ante el grito de la tierra, ante el dolor de la naturaleza, ¿no es cierto? Y entonces nos refugiamos en la cuantificación y en la estadística, o nos refugiamos entonces en la museificación y en la momificación de la tierra, en que todo ya va para museos, todo ya va para herbarios, porque será la única manera, ¿cierto?, de tener acceso a cómo fueron las plantas, cómo fueron los seres vivos, cómo fue la naturaleza, porque ya estamos, ya ellos están, y ya nosotros estamos ante un desierto que crece cada día más, ¿sí?
Yo propongo el recatamiento del mundo, haciendo también como una especie de homenaje a Robert y Sarah Parker Harrison, que son los que crean pues este performance. Yo creo en la sutura, yo creo que necesitamos hacer suturas. Yo creo que tenemos que volvernos algo así como modistos, costureras, costureros, que suturemos, que hagamos costuras permanentemente, que coliguemos lo que estaba separado, que busquemos coser. Y esa costura solo se puede hacer eh, vía las poéticas, y es la salida nuestra, ¿cierto? A tanta racionalidad, a tanta racionalización, es la vía de lo poético, es la vía de la sensibilidad, es la vía de lo estético, de las estéticas en expansión, ¿cierto? De ese indispensable exceso de lo estético, como lo plantea Katia Manduki, de esa urgencia de pensar que la tierra siente, que la naturaleza siente, que los seres vivos sienten, porque la filosofía moderna y la filosofía occidental fue tan absolutamente antropocentrista y eurocentrista, que ellos pensaron que los únicos que sentían eran los seres humanos, pero además los seres humanos eran ellos. Los seres humanos eran los seres humanos occidentales, modernos, españoles, franceses, europeos. Es decir, ellos tenían un modelo de ser humano que Leonardo da Vinci había recuperado o retomado de Vitruvio. Este es el famoso hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci, con medidas perfectas, ¿cierto? Con unas relaciones matemáticas perfectas, ¿sí? Y este es el modelo de lo humano. Como nosotros no respondíamos y no hemos respondido nunca a ningún modelo de humano, ni ningún ser humano responde a este modelo, esto es una abstracción metafísica, ¿cierto? Pero los europeos, los que vinieron aquí a descubrir América, descubrir, ¿cierto? Que más bien fue encubrir y más bien fue ocultar, pero los que vinieron aquí a supuestamente descubrir América, ellos tenían su modelo de lo humano, ¿sí? Y si nosotros no nos parecíamos a ellos, pues por supuesto no éramos seres humanos. Y como no nos parecíamos, ni en nuestra lengua, ni en nuestras creencias, ni en nuestras maneras de vestir, ni en nuestras comidas, ni en nuestros cuerpos, no nos parecíamos, entonces no éramos seres humanos. Porque eso hay que pensar, hay que saber qué es el concepto de lo humano y la humanidad, y cómo ese concepto de lo humano también hay que significarlo, pero también hay que deconstruirlo para volverle a dar una significación ambiental. Entonces, en esa perspectiva, la propuesta nuestra es esa sutura que es una tarea importantísima del pensar y del pensamiento ambiental sur. Nosotros sutura, porque nosotros tenemos una gran capacidad de hacer sutura, porque a pesar de que Heracles haya sido muy testarudo y haya querido separarnos de la tierra a nosotros los anteos, no nos ha podido separar del todo. Digamos que ningún ser humano se ha podido separar de la naturaleza. Nosotros no nos hemos podido separar de la naturaleza. Lo que se construyó fue una ficción, literatura de ficción, ¿sí? Esa idea de que la naturaleza, la tierra, era externa a nosotros y que nosotros estábamos no solamente separados y escindidos de la naturaleza, de la tierra, sino que estábamos por encima de ella, en una actitud de dominio, un sujeto que quiere dominar el mundo objetivo. Eso hay que deconstruirlo. Y eso es deconstruir esa racionalidad moderna que tanto daño, ¿sí? Que tanto daño ha causado a las tramas de la vida, al mundo de la vida cotidiano, a la tierra, a la naturaleza en su totalidad. Ese es un poco, estos aquí son otros performances de Robert Chana Parker Harrison que yo quería mostrar. Y ya, entonces, como para cerrar, ¿sí? Tendríamos entonces como de esa idea de dominación, que comienza con la matematización del mundo. Recuerden y pueden volverlo a mirar las veces que ustedes quieran, el grabado de Durero, ¿sí? El hombre mirando a través de la criba. De ahí emerge la explotación, que ya tiene que ver con dos acontecimientos muy importantes en el siglo XVIII, sobre todo, que son la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La revolución científica, la industrial y la francesa tienen en común, ¿cierto?, la urgencia de
un dominio de Europa hacia el mundo, ¿no es cierto? La idea de que Europa es la poseedora, la idea de que Europa es quien debe dominar el mundo porque es la dueña de la verdad. Y si es la dueña de la verdad, entonces ella tiene que irse a hacer diáspora con esa verdad. Y la verdad es la verdad teológica, la verdad filosófica, la verdad, ¿no? Entonces de ahí viene toda la historia de explotación y devastación que hemos vivido en los últimos 300 años, la desolación cultural que estamos viviendo. Y quería como terminar un poquito esta inicial conversación con ustedes y esta inicial presentación como de los temas fuertes y como el tejido de lo que busca este módulo de la diplomatura, esta cita de Nietzsche que dice: el desierto está creciendo, hay aquel que construye desiertos, ¿no? Es decir, estamos ya efectuando esta frase de Nietzsche, ¿cierto? Esta frase de Nietzsche que está en Así hablaba Zaratustra, esta frase de Nietzsche que es como la frase que también el poeta William Ospina toma para hablar de lo que constituye nuestras maneras de habitar, ¿no? Nuestras maneras de habitar la tierra están siendo unas maneras en las que a nuestro paso estamos dejando devastación, desolación y desertización o desertificación. A mí ninguna de las dos palabras me gusta mucho porque han sido trabajadas de una manera distinta. No me gustan, pero el poema de Nietzsche sí me gusta. El desierto está creciendo, hay aquel que construye desiertos. Bueno, yo entonces voy a dejar aquí para que si quieren conversamos unos minutos o podemos comunicarnos por el foro, podemos comunicarnos. Yo ya aprendí a entrar, ya estoy resolviendo algunas preguntas y con Carlitos lo vamos a hacer siempre, resolver o no resolver, sino comentar preguntas que ustedes coloquen en la plataforma virtual, porque yo pienso que ninguna pregunta es para ser respondida, sino para ser desplegada. Yo pensaría que la actitud de preguntar es una actitud hermosa y que nunca tenemos respuestas. Las respuestas a mí no me gustan porque las respuestas cierran pensamiento, mientras que las preguntas abren. Y se trata de construir pensamiento ambiental todos nosotros juntos, de seguir construyendo esto que llamamos pensamiento ambiental sur, ¿sí? Esto no es un pensamiento acabado, no es una teoría, ¿sí? No es un grupo que piensa eso, no, esto es una construcción absolutamente colectiva, es una construcción de todos nosotros, de tal manera que es lo que se busca con la conversación es precisamente eso, conversar, ¿sí? Y construir alternativas, construir maneras otras, construir propuestas, pero yo no sé si construir respuestas, ¿no? No sé si la palabra respuesta sea aquí tan válida, por lo que les digo. Las respuestas cierran y las preguntas abren. Y necesitamos abrir el pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto era todo. No sé qué comentarios tengan ustedes, no sé qué queramos ahora hablar. ¿Ana se fue? ¿No? Acá estoy. No, la otra Ana. Había una. Mira que. Ustedes me ven a mí. Sí, te estoy viendo, Sí. Claudia. Gracias, doctora. Pero estábamos viendo a una persona que se llamaba Ana. No, yo me llamo Claudia. Pero antes, Gracias. al principio. Alejandra, yo. Alejandra. Acá estoy. Porque se corre. Listo. Sí, acá estoy. Bueno, entonces no sé qué preguntas o qué inquietudes o qué quieren que conversemos un poco. Yo Yo puedo comenzar con una pregunta, Sí, claro. doctora Claro. Ana. Pasa. Bueno, Patricia. Eso. Tengo una pregunta sobre las relaciones de poder y de dominación que usted hacía referencia, sobre todo porque
parte de poder desmitificar o de romper como todo este proceso de civilización que nos está llevando como al borde de la locura, es poder establecer como un poder de relación con la cultura, no sé, y esa relación poder-cultura puede de alguna manera ayudarnos a entender un poquitico cómo pensar diferente, pero tampoco como satanizar toda la ciencia y la tecnología que se tiene, porque eso nos ha dado posibilidades de evolucionar. No sé si el término será bueno o malo, pues, o sea, no quiero dar como esos adjetivos que califiquen a los procesos de evolución, pero sí me parece que el tema es complejo y sería interesante que pudiéramos conversar sobre esa definición de poder y su relación con la cultura para poder entender cómo nos relacionamos y cómo podemos empezar a cambiar el paradigma del que usted estaba hablando. Muchas gracias, Claudia. Sí, a ver, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo todo lo que dices y todo lo que yo digo y lo que está pasando es de una complejidad tal que, que no es fácil cualquier reflexión. Si queremos ser profundos, pues tendríamos primero que pensar qué estamos entendiendo por cultura. A mí me gusta una propuesta que hace Augusto Ángel. Él dice en El Retorno de Ícaro, dice que para entender y para enfrentar la crisis ambiental tenemos que transformar eh, todos los símbolos de la cultura, porque, o los hilos de la cultura, él piensa y los autores es, digamos, con los que nosotros hemos venido trabajando, por ejemplo, Frijo Capra también, y bueno, otros autores que queremos mucho, ellos han pensado mucho en la cultura como un tejido, no como un objeto, sino como un tejido. Un tejido de hilos que son como los símbolos más importantes que le dan esa fuerza a la cultura. Entonces tenemos que transformar lenguajes, tenemos que transformar maneras como nombramos las cosas, tenemos que transformar la educación, tenemos que transformar la política, tenemos que transformar la, la economía, tenemos que transformar. Es decir, hay la urgencia de una transformación cultural. Una transformación cultural que ya existe, y esa es la esperanza. No es una transformación cultural que nosotros vayamos a comenzar a hacer Sí. y que no existiera en ningún lugar del planeta. No, una transformación cultural donde hay unos maestros que nos pueden enseñar a nosotros cómo habitar de otra manera la Tierra. Porque la cultura es entendida por nosotros, o por lo menos la idea de cultura es la construcción de los símbolos que nos permiten adaptarnos. ¿Que nos permiten adaptarnos a qué? A los ecosistemas. ¿Sí? Esa sería una cultura ambiental, la que nos permite adaptarnos a los ecosistemas y la que nos permite comprender los ritmos, ¿cierto? El lenguaje de los ecosistemas. Esa sería una cultura ambiental. Entonces, para poder construir una cultura ambiental necesitamos cambiar muchas de las cosas que nosotros son profundamente antiambientales. ¿Sí? Ujú. Claro, claro. Y eso es una tarea que no puede hacer nadie más sino las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque cada lugar, cada geografía es distinta. Entonces no existe como el método, no existe como el gran modelo o la gran, digamos, didáctica que nos permitiera a todos, ¿cierto?, repetir y hacer un calco de ese modelo, sino por el contrario sería volver a pensar que dónde estamos, cómo es que habitamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos habitando? ¿Qué lugares estamos habitando? ¿Cómo los estamos habitando? ¿No? ¿Cómo los nombramos? Listo. En un nivel, digamos, planetario, ¿cómo nombramos nosotros, por ejemplo, la Tierra?
La tierra la nombramos como recurso natural, incluso ambientalistas que somos. Pero ve tú y hablas con los mapuches, o ve tú y hablas con los cunas, con los Nasa, aquí en Colombia, con los Copis. Para todas las culturas originales, la tierra no es un recurso natural, es la madre. ¿Existen culturas que nombran la tierra como madre? Sí. La Pachamama. Sí. O sea, fíjate, hay geografías, hay culturas, hay lugares. Hay otros lugares que nos pueden enseñar a nosotros cómo habitar la tierra. Esa es una característica. Perdón. No te preocupes. Ese, por ejemplo, es una cosa que a mí me parece muy importante de ver. Pero hay otras geografías y hay otras culturas que nos enseñan a habitar la tierra. Distinto de como nosotros la estamos habitando. ¿No es? Solo que nosotros, yo lo digo en el Recatamiento del Mundo, nos hemos puesto como la racionalidad occidental moderna nos puso unas anteojeras que no nos dejan mirar para ningún otro lado, sino en la línea de la racionalidad. Porque además es una racionalidad lineal y teleológica, con arreglo a fines, que se proponen metas y que además nos dice que existe un solo futuro. Yo tengo mis distancias con el informe de Brundtland por eso, que seguramente algunos de ustedes han leído, conocen, lo pueden descargar en la red. El informe de Brundtland tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque habla de un futuro común. Y dice que el futuro común de todos es la Tierra. No, no es común. Porque la Tierra no es una. La Tierra es una diversidad absoluta. Entonces el futuro, se está poniendo la Tierra como un futuro, pero desde la perspectiva de recursos humanos. Y se está hablando de una conservación de la naturaleza y de la Tierra porque la necesitamos para nosotros seguir aquí en la Tierra. Tenemos que salirnos de ese antropocentrismo. Yo creo que hay que cuidar la Tierra por nosotros, claro, pero creo que la Tierra merece tal respeto, la naturaleza merece tal respeto, que nosotros tenemos que cuidarla por ella misma, no solo porque es la casa nuestra, sino por ella misma. Es decir, la Tierra comienza a conformarse hace no sé cuántos millones de años, dice Edgar Morin que hace 6.000 millones de años. Pues, esos tiempos también son tiempos muy, muy, muy problemáticos, pero digamos que hace 6.000, 7.000 millones de años comienza a configurarse el planeta Tierra. ¿Quiénes somos nosotros para decir que somos los dueños de la Tierra? Por Dios. O sea, es que es la petulancia humana. Nosotros tenemos una petulancia que nos la ha metido mucho esa idea de la dominación del mundo. Y claro, esa idea de que nosotros somos los dueños, de nuevo el origen, de nuevo todo el pensamiento judío-cristiano, todo el pensamiento, digamos, griego, la filosofía griega, ambas tienen en común que nos hablan de esa superioridad del hombre sobre la naturaleza. Pero ¿cómo así? Pero claro, eso está tan metido en nosotros que es muy, muy difícil de dejar, de abandonar, porque eso nos ha constituido culturalmente. Eso nos ha hecho los cuerpos que somos, eso nos ha hecho los seres que somos. Entonces, Augusto dice una cosa muy bella, dice que transformar los símbolos de la cultura no significa quitarse la cultura como si fuera una capa. Como cuando uno se quita una capa y se pone una chaqueta o un pullover, como dicen los argentinos, y después se quita el pullover y se pone no sé qué. No, porque la cultura no es mera capa, ni es mera, nosotros decimos saco, esto es un saco de lana. No es mero saquito, ni es mero, la cultura, somos la cultura, estamos hechos de esta cultura.
Entonces es muy difícil esa transformación, pero hay que hacerla. Y eso no lo está haciendo la educación ambiental. La educación ambiental se dejó seducir por el desarrollo sostenible hace más o menos 40 años y por todas las propuestas de desarrollo sostenible que empezaron a construirse y modelos y cosas que empezó Europa a construir para sostener el desarrollo. Yo los invito a que siempre hagamos el bucle, hagamos siempre los bucles, y cuando uno hace bucle, mira las cosas de otra manera. Entonces, desarrollo sostenible, sostenibilidad del desarrollo. Lo que se buscaba era sostener el desarrollo. El desarrollo sostenible nunca tuvo en mente ni el cuidado de la vida, ni el cuidado de la tierra, nada de eso. Era sostener el desarrollo, que duraran los recursos un poquito más, para que las generaciones futuras de seres humanos tuvieran la misma calidad de las generaciones presentes. Puro discurso eurocentrista. Porque ya en la época en que se escribió el informe de Brundtland, ustedes lo saben, en la época en que se escribió el informe de Brundtland, en América Latina había 800 millones de personas en condición de desnutrición, por ejemplo, y de pobreza. Pero claro, como estaba hablando de Europa, ustedes saben que eso se hizo en Europa y eso emergió de Europa. Pues la visión de ellos era cuidar sus multinacionales y cuidar todo el proyecto Modernidad, que es el proyecto del desarrollo, el proyecto del progreso. Claro. Por eso a nosotros nos toca construir un pensamiento ambiental y salirnos de unos circuitos, más que unos paradigmas, salirnos de unos circuitos. Como les digo, no negarlos, porque uno no puede negar los paradigmas y no puede negar los circuitos que existen porque son tremendamente fuertes y potentes. Pero eso no nos impide salirnos. ¿Sí? No nos impide tomar decisiones como cultura. Miren, nosotros nunca hemos tomado decisiones culturales. Nosotros siempre hemos dependido de las decisiones que toman políticamente antes de las guerras, pues obviamente Europa y ahora Estados Unidos. Entonces nosotros sí tendríamos que nosotros tenemos un trabajito que se llama decolonizar el pensamiento ambiental. Hay que decolonizar el pensamiento ambiental que está presente en muchos ambientalistas, porque todavía me parece a mí es un pensamiento ambiental muy, muy, muy dentro de los discursos de las escisiones y de la separación hombre-naturaleza, donde se mira la tierra como recurso natural, donde se mira, donde la economía juega un papel fundamental. ¿Cómo no va a jugar un papel fundamental la economía capitalista? Si es que el capitalismo nació en Europa. Y el capitalismo fue el que hizo a Europa, fue la diáspora más importante, o el momento de la diáspora civilizatoria tal vez más importante del mundo occidental. Porque el capitalismo busca dominarlo todo, someterlo todo a la industrialización. Entonces eso políticamente es muy potente, muy fuerte, muy poderoso, pero también muy subversivo. También es muy subversivo. Es un pensamiento que está ahí en la subversión, porque no. Lo otro es, entonces, pues seguir pensando como piensan, pues, otros lugares, otros pensadores, que por supuesto yo respeto mucho, nosotros respetamos mucho y hemos aprendido mucho de ellos, pero yo creo que nosotros tenemos derecho a construir nuestro propio pensamiento. ¿Qué has comido? Bueno, veo que Claudia se desconectó, ¿puede ser? No. Ah, no la veo aquí. No, lo que pasa es que cuando van ingresando más, se van corriendo. Ah, Ya bien. desplazar. Ah, porque entró María Beatriz. Claro. Sí. Hola, Bien, ¿qué tal? bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, si quieren vamos haciendo alguna otra pregunta y vamos cerrando, ¿no? Digo, por la hora. Alejandra, ¿vos tenías alguna pregunta que me pareció que
Sí, quería hola a todos. Quería simplemente decir que nada, que para hacer el primer encuentro se abren muchas preguntas. Claro. Muchísimas. Así que nada, que creo que es muy interesante y que me quedo con esto regulando preguntas. Sí, sí. Creo Pero que yo es creo lo mismo. interesantísimo. Yo creo que viene una cantidad de cosas que se nos van abriendo y que el uso de los foros y eso es maravilloso porque podemos conversar mucho a la hora que queramos. Ustedes colocan sus preocupaciones y nosotros conversamos con ustedes. Yo creo que se abren muchas inquietudes maravillosas. Se trata de eso. Sí. Entonces, bueno, Hasta la próxima. sí, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? ¿Dentro de 8 días? El viernes, ¿sí? El viernes. Los viernes es un buen día, ¿no? Sí. A mí me sirve bastante. Pero si antes algún grupo quiere, es comunicarse con Ana, decirle, quisiéramos encontrarnos. Yo puedo todas las noches. No, y ahora que estamos en vacaciones, puedo también, digamos, es ponernos de acuerdo con el horario y ya, ¿sí? Es ponernos de acuerdo con el horario y podemos tener otros encuentros eh, como este para seguir desplegando un poco este pensamiento y para poder ir también como respondiendo, ¿sabe la palabra? O por lo menos comentando las preguntas que también aparecen en el foro, que creo que hay unas preguntas en el foro que me gustaron mucho y que voy a retomarlas para, para poder conversar con ustedes también sobre sus preguntas. Perdón que lo silencié, pero había mucho ruido, entonces silencié a todos. No sé quién acoplaba, por eso que Yo lo silencié. estaba hablando. Bueno. No, pero no sé, empezó a haber un sonido ahí extraño, así que agarré y lo silencié a todos, perdón. Si Bueno, alguien entonces, quiere hablar, me avisa y me saluda y le abro el micrófono. bueno, yo entonces quiero despedirme, debo eh, irme ya porque estoy enferma, les conté un accidente y entonces vino una amiga a visitarme y no quiero que se vaya sin darle un abrazo. Por eso lo que quiero decir es que pueden contar con nosotros a la hora que ustedes quieran, es ponernos de acuerdo para encontrarnos, que, que quiero saber si les gustó lo que hice hoy o si quieren que lo haga de otra manera. Eh, Eso también me lo pueden decir por el foro, pero y también lo que quiero es que si hay inquietudes, cosas, las coloquen, yo las recojo y entonces voy armando las conversaciones también con lo que ustedes quieran que se enfatice de esto, de este tema de crisis de la racionalidad moderna. Y quiero darles un abrazo, un beso muy grande, eh, despedirme, pero quedamos, ¿no? Quedamos conectados y muy contenta porque tenía un poquito de miedo de este primer encuentro, miedo tecnológico, miedo tecnológico, pero muy feliz porque saben ustedes que nosotros amamos profundamente esto que hacemos, eh, nos consideramos permanentes discípulos de la tierra, de la naturaleza, eh, no tenemos un pensamiento cerrado, clausurado, es un pensamiento que se ha hecho a golpes de arado, como dice Joan Manuel Serrat, como dice Miguel Hernández, es un pensamiento que se ha hecho lentamente, que se sigue construyendo y que puede tomar otros caminos distintos porque es un pensamiento rizomático, es decir, que toma muchas direcciones, es magmático porque queremos que sea un pensamiento potente, que potencie el pensamiento, que nos preocupe, que no nos resuelva los problemas, sino que nos genere la posibilidad de construir nuestras propias soluciones.
eso es un poco lo que hemos venido haciendo más o menos desde hace unos 28, 30 años. Y pues un homenaje permanente a los maestros, a los grandes maestros del pensamiento ambiental latinoamericano, al maestro Carlitos Galano, que Ujú, también podría estar aquí con nosotros y que ha estado como un poquito enfermo, al ujú. Augusto Ángel, que sería maravilloso que él fuera quien estuviera aquí con ustedes hablando, ese gran maestro que tuve la felicidad de encontrar. Y por supuesto otros maestros pequeñitos, como uno que tengo yo acá en Manizales, que tiene 37 años, pero es maravilloso. Alguna vez lo invitaré para que esté con nosotros. A Carlitos Chacón, que hoy no podía estar, pero que ese es el maestro titular de este módulo. Y bueno, a Silvina, esta maravillosa mujer que se ha metido en esta aventura tan linda de crear esta diplomatura, con Anita, que han hecho un Mi trabajo, equipo. un equipo y un trabajo precioso, precioso. Yo le decía ayer a Anita que ella era toda una sabia en, en, Sí, en todas estas sí, sí. cosas, además de todo lo que ella sabe y nos ha enseñado a nosotros. Entonces, un Ujú. abrazo para todos y voy entonces a dejarlos, pero mi corazón queda con ustedes. Bien, bueno. Chao, gracias. Chao, Gracias. Pati, Bueno, y un gusto gracias. a todos. Igualmente, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. Chau, chau. Chao, nos Chao. vemos. Nos Chao. vemos.